Bienvenidos a Skills Evolution, el podcast co-creado entre Lapso y el Skilling Center de Tech Milenio. Este espacio está dedicado a profundizar en las tendencias más recientes en competencias profesionales junto a expertos de la industria. Soy Michelle Gutiérrez, Head de Customer Success de Lapso. Hoy nos centraremos en una cuestión esencial para el crecimiento y la eficacia en el ámbito laboral. ¿Cómo definir los objetivos de una posición a partir de las competencias requeridas para el rol? En un entorno donde la gestión del talento y las adecuaciones al rol son más importantes que nunca, este tema es fundamental para cualquier profesional o líder del equipo. Ya sea que estés buscando mejorar la gestión de talento en tu organización o afinar tus habilidades de liderazgo, este episodio te proporcionará perspectivas y herramientas valiosas para lograrlo. Para adentrarnos en esta temática, hoy está aquí con nosotros César Alberto Berzosa, quien cuenta con más de 18 años de experiencia trabajando en recursos humanos en diferentes posiciones de liderazgo en empresas. César nos ofrecerá su enfoque y experiencia para establecer objetivos efectivos con base en competencias específicas. Hola César, bienvenido a Skills Evolution y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. La verdad es que este tema a mí me encanta, me hace un tema muy retador hoy en día para muchas de las organizaciones, entonces creo que todo lo que nos vayas a compartir hoy pues nos va a hacer aprender tanto a mí como a todos los que nos van a escuchar en este episodio. Entonces, bueno, para empezar a adentrarnos al tema, me gustaría entender y que nos platiques ¿cómo podemos identificar correctamente las competencias que necesita cada colaborador en su rol? Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Digo, un placer estar aquí. Ese tema de competencias es algo que a mí también me gusta mucho como profesional de recursos humanos. Si nos vamos a la definición básica de las competencias, o la que yo venía manejando y que desde hace varios años, es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para desempeñar una función, ¿no? Entonces, cuando estás hablando del diseño de un puesto, el de definir, oye, qué competencias tiene que saber la persona que vaya a ocupar esta posición, puedes partir de esos principios básicos, ¿no? Si tú te vas a los procesos de la teoría tan básica de crear una descripción de puesto, primero tienes que saber el objetivo. Oye, para este puesto, ¿para qué existe? Okay. ¿Qué quiere lograr? Y después empiezas a adentrar, ok, ya sé para qué existe, a las responsabilidades, oye, qué es lo que va a tener que hacer, qué va a ser lo que tiene que rendir cuentas a la organización, ¿no? Claro. Y ahí es donde ya, en base a las responsabilidades, vas viendo qué es lo que la persona o el ocupante de la posición tiene que conocer, tiene que saber hacer y de qué manera lo hace, ¿no? Y empiezas a esos temas, ¿no? Entonces, desde que se empiezan a definir puestos, posiciones, tienes que empezar a alinearlo al por qué va a existir. Claro. Entendiendo el por qué va a existir, qué va a lograr y cómo va a agregar valor a la organización, ya empiezas a definir cómo es que va a agregar ese valor que se transfieren en las responsabilidades y por consecuencia ya te pones a analizar ahora sí al ocupante. ¿Qué necesita conocer? ¿Qué necesita saber hacer? Y de qué manera lo hace, ¿no? Eso yo creo que es una definición muy directa, ¿no? De cómo partir para definir las competencias. Claro. ¿Y cómo le haces? ¿Hay como un límite de competencias que tú ves acorde a las responsabilidades de cada rol? O sea, tú dices, oye, tenemos que buscar que cada rol tenga 10 competencias. Fíjate, ahí aparte es un poco más de metodologías que se quieren seguir. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde tenían un modelo de competencias que estaba muy bien definido y la manera en que funcionaba ese negocio es que estaba el grupo, las unidades y los roles o las funciones. No tanto las posiciones, pero más bien como que el área. Okay. Entonces, ahí era un modelo muy claro de 12 competencias. Entonces, eran las 4 competencias que todo empleado de ese grupo tiene que tener. Esas aplicaban para todos. Y después, las 4 competencias que dependiendo en qué unidad de negocio estabas, tenías que tener. Que ahí sí variaban si estabas en A, B o C. Y después te ibas a las 4 competencias que estaban más ligadas a la función. Y la función era de que, oye, pues los de finanzas, estas competencias. Los de recursos humanos, estas competencias. Los de ventas, estas competencias. Entonces ya hacías como que el menú. Claro. Y dependiendo, porque una cosa era función, dependiendo del rol, de su tamaño, de su seniority, de su seniority que pudiera tener,
veías en qué nivel de penetración tenía que estar la competencia, del 1, 2, 3, 4, 5, si eran más juniors, si era gente más senior, ¿no? Okay. Entonces, para hablar de un límite como tal, va a depender mucho de la metodología que tengan las organizaciones o que quieran desarrollar. Pero en esencia, sí, por principios básicos es qué es lo mínimo, qué es lo deseable, ¿verdad? Claro. Para que funcione la posición. Y tampoco tanto porque luego es súper complejo, me imagino, que buscar perfiles con tantas competencias, ¿no? Sí. No, y de hecho te topas casos en temas de reclutamiento y selección, de adquisición de talento, donde por tener tantos requisitos de conocimientos, habilidades y actitudes, tienes que eventualmente definir a qué le das mayor peso, que sí se vuelve como un factor knockout para la selección de alguien, y que dices, no, pues a lo mejor esto se vuelve deseable. ¿Por qué? Porque es mucho, y a veces es muy difícil encontrar a alguien que tenga todo lo que se desea, ¿no? Eso es mejor apuesta por el desarrollo, ¿verdad? Sí, y es a lo que iba. Ustedes en el tema, digo, sé que también ves tú la parte de reclutamiento, entonces si tienes a un rol que tienes que reclutar y tienes a diferentes personas o perfiles, o sea, ¿a qué le apuestas? Oye, tiene que tener estas mínimas competencias y yo le apuesto a desarrollar estas. O sea, ¿cómo haces como esa apuesta de qué sí tiene que traer y qué yo puedo desarrollar aquí internamente? Es que ahí es donde empiezas a ponerle peso a las cosas y va a depender mucho del tipo de puesto. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Digamos, alguien de ventas, alguien que va a vender. Si tú lo estás viendo y dices, oye, están un poco débiles sus habilidades de comunicación y lo vas a poner a vender, ¿eso es algo que puedes desarrollar si necesitas que venda inmediatamente? Claro. O es algo que dices, oye, no, pues según un factor knockout, si no es capaz de comunicarse, hacer un pitch, pues sí se va a volver clave, ¿no? Claro. En cambio hay otros temas de que, oye, es el vendedor, trae muy buenas habilidades de comunicación, trae experiencia en ventas, no conoce el software interno de la empresa. Pues eso lo desarrolla, ¿verdad? Entonces eso dices, bueno, lo ha escuchado, no lo maneja, lo puedo desarrollar, ¿no? Entonces va a depender del caso. Poner las poner el peso, que sí, ¿verdad? las que no, ¿no? Así es. Ok, súper. Y ahora, ya que identificas estas competencias claves, ¿qué estrategias recomiendas para que realmente garantices que se vayan adaptando a las nuevas tendencias que hay, ¿no? Y hoy en día quedamos tan rápido y pues el año pasado a lo mejor no estaba la inteligencia artificial y hoy es algo que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces qué estrategias usan ustedes internamente en su empresa o qué has visto que se utilicen para estar a la vanguardia en esas competencias que necesita cada rol? Creo que aquí va muy ligado en dos cuestiones. Uno es en la persona y el otro es en la posición. Voy a empezar por la persona. El contar con procesos que sean periódicos de evaluación de desempeño a través de establecimientos solamente de objetivos claros de él, no solamente el qué, sino también el cómo. Esto te va a ir dando un panorama cuando estés corriendo los ciclos de evaluación de desempeño de que si se están logrando las cosas que pide la posición, de qué manera se están logrando, y si la persona pues las está logrando es porque cuenta con las competencias que requiere. Ya también, si vemos que hay una área de oportunidad, que algo que no esté cumpliendo, ahí tenemos que analizar entonces a la persona, oye, qué no está haciendo bien, qué le falta conocer, qué le falta saber. Y entonces ahí vas y regresas a tu evaluación inicial de qué era lo que necesitarías, donde dices, oye, a como yo lo evalué o lo que yo definí en su momento cuando creé la posición y lo mido, está bien, pero no lo está logrando. Entonces hay algo cambió en la dinámica de la posición con lo que tiene que lograr. Entonces es una manera donde empiezas a hacer los checks, así como que si estoy alineado, porque puede ser una persona, oye, que está cumpliéndote con todo lo que tú definiste, conoce todo esto, tiene estas habilidades, tiene la mejor actitud, pero por algo no se están dando los resultados. Bueno, ahí tengo que evaluar la dinámica de esa posición y si realmente no merece una redefinición. Okay. Y la otra es donde quizás estás bien para el ahorita y va más ligado a los procesos de las compañías, de hacia dónde van, qué es lo que quieren lograr. Y a lo mejor dices, oye, tengo que todas estas posiciones digamos, un simple ejemplo. Todos los reclutadores, yo estoy viendo que en 2-3 años muchos de sus procesos se van a simplificar y los vamos a manejar con ChatGPT, con inteligencia artificial. Bueno, oye, pues déjame los voy desarrollando a que conozcan cómo funcionan esas herramientas. Entonces, es una combinación entre el desempeño actual para evaluar la posición como la definiste y la otra también la visión que tenga el negocio hacia dónde quiere crecer, evolucionar,
que va a quizás requerir que se redefinen qué es lo que se necesita conocer o saber hacer para cuando llegue ese momento. Claro. Y para esto, hablaste de ciclos, dijiste, es súper importante los ciclos de las evaluaciones para que las competencias evaluamos estén actualizadas. ¿Tú cada cuánto recomiendas que se hagan estos ciclos de evaluaciones de desempeño? Va a depender mucho del tamaño de la empresa. Yo te comentaba antes que tuve una oportunidad de trabajar en una startup que se mueve todo muy rápido. Entonces ahí en 3 meses podía pasar un millón de cosas. Entonces hay que entender un poquito la dinámica de la organización. Hablando de ejemplos en organizaciones quizás más formales, más maduras, lo que comúnmente te encuentras es un proceso de evaluación que se hace una vez al año. Okay. Por lo general tiene una revisión a medio año que es como un balance, un check que hace sentido de lo que definimos y que todo va a partir con lo que definas al inicio del año. Es mi año calendario, mi año donde voy a medir mi ciclo de desempeño. Pues a las personas sí es darle, oye, en base a dónde va el negocio, cómo te voy a medir. Luego a mitad de año, oye, ¿te acuerdas que definimos estos 4 o 5 objetivos y estos 5 entregables? A ver, en estos 6 meses todavía hace sentido. Oye, no, esto no hace sentido. Yo creo que estamos en buen tiempo para modificarlo. Y al final del año, pues es al final de cuentas cuando llegas al proceso de el rendimiento, rendir cuentas, ¿verdad? Al final de cuentas. Y dar apertura a esos procesos de retroalimentación, medir qué se hizo bien y te ayuda para ver qué se logró en el año, cómo se logró y también inclusive te va sirviendo como un análisis para que si hay algo que se tiene que desarrollar o hacia dónde voy a dirigir al empleado el próximo año, ¿no? Bueno, y ya ahora sí que platicamos sobre las competencias y cómo estas las identificas. Ahora, ¿cómo las traduces a objetivos claros y medibles en el rol? Bueno, creo que va muy ligado a lo que comentaba anteriormente de saber muy claro qué es lo que se tiene que lograr. Había ahorita antes una pregunta que me hacías, te dije, hay una parte muy importante que a veces no vemos cuando hablamos de objetivos, que no solamente es el que se logra, sino cómo se logra. Y muchas veces el cómo se logra es lo que está ligado a las competencias. Porque a lo mejor yo pude haber logrado 200% de mi meta, y voy a agarrar ejemplo de ventas, pero también hay que evaluar el cómo lo logró. Oye, fue una condición que se dio por mercado, no tuvo que hacer nada la persona. Oye, ¿sabes qué? Empleó el conocimiento del software, usó estas habilidades, supo hacer buenas pitch de ventas. Entonces, ahí la manera en que tú vas a ir viendo el cómo están logrando las cosas es en el cómo conectas las competencias a los objetivos, ¿verdad? Porque pues un objetivo es lo que se tiene que lograr, lo que ya está hecho. Si quieres ver cómo lo está haciendo la persona, pues lo está haciendo muy bien. Entonces, yo uso el ejemplo claro de la persona que logró, excedió, cumplió 250% de sus objetivos, pero en el camino derramó sangre, rompió relaciones, violó procesos y procedimientos. Oye, esta no es una persona que está alineada a los principios de la compañía, no es competente para el puesto por esa alineación, ¿no? Entonces, yo lo resumiría en eso, ¿no? En los cómo se están logrando las cosas, es donde volteamos a ver las competencias. Súper. Y ya, o sea, ahorita estábamos platicando sobre las evaluaciones. Me interesa que nos platiques cómo incorporas la parte de objetivos en las evaluaciones, de desempeño año con año, si las haces semestralmente, o sea, ves la parte de competencias y adicionarle objetivos, qué ponderaciones le debemos de dar a cada una y pesos, ¿no? Sí. Por lo general, los objetivos los empieza a definir al inicio del año. Yo voy a hablar de mi experiencia en empresas que traen a lo mejor un poquito más de madurez en estos procesos. Y en las mejores prácticas, no solamente tienes objetivos de desempeño, tienes objetivos de desarrollo. Okay. Porque es otra de las maneras en que estás asegurando que se esté manteniendo competente la persona, ya sea para cerrar algún gap de algo que no se logró en el ciclo anterior, o ya sea para prepararte para un siguiente rol o para entregar algo mejor, ¿verdad? Entonces, la manera en que los defines lo que yo he visto una vez al año, digo, al principio del año. Tratas de mantenerlos concisos 3 a 5, de desarrollo por lo menos 1 o 2. Obviamente, el reto siempre con los clientes internos de recursos humanos en las compañías es que no solamente los definen, los dejen ahí y luego, es julio, mitad de año, vamos a voltearlos a ver. Eso tiene que ser un proceso continuo de interacción y de retroalimentación con el colaborador. No solamente cumplir el proceso que me dijo recursos humanos, check, luego ya cuando toque mitad de año regreso, ¿no? Y en el tema de la definición de objetivos, donde ya empiezas a conectar a niveles superiores para que
hable o se comunique con la estrategia general del negocio, tiendes a ver procesos de cascadeo. Nosotros teníamos un ejercicio en una compañía donde trabajaba que era como catchball, así le decían, pues cuando estás haciendo catchball, tú le dices de regreso, que era donde el nivel superior tenía sus objetivos, o sea, la alta dirección, lo pasaba al siguiente nivel, pero era como que ahí te van, pues regresa más, o sea, como el catchball de que hace sentido, que vas a ajustar. Ahora, ese tenía que hacer lo siguiente con su nivel, claro. Y así sigan. Entonces, al final de cuentas, por ejemplo, voy a hablar así bien como metodología de paraguas. Mis objetivos deben de estar conectados a una parte de los objetivos quizás de mi líder, y sus objetivos tienen que estar conectados a una parte de su líder y del negocio, y así te vas para arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo con mi equipo, casi siempre cuando les presento mis objetivos, les digo, mira, tengo 3 objetivos, 2 objetivos de relaciones laborales, 2 objetivos de desarrollo de talento y 2 objetivos de compensaciones. Y tengo mis equipos de relaciones laborales, de adquisición de talentos, de compensaciones. Les digo, para la definición de esos objetivos, de los míos 2 que tengo, quizás para ti se te van a convertir en 4 que van a ayudar a que yo cumpla los míos, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a cuidar que estén bien alineados hacia donde quiere ir el negocio, ¿no? Sí, y creo que eso es súper importante, y además yo he visto que sigue siendo retador para muchas organizaciones todo el tema de que los objetivos individuales estén alineados a la estrategia, ¿no? Porque conforme las organizaciones van siendo más grandes, pues este cascadeo que tú dices o este catchball, pues empieza a ser por 100, ¿no? Entonces ahí es donde como se vuelve un poco más complejo. Y me tocaba que me decían, es que imagínate que en una planta está el objetivo de que queremos hacer rentable a la planta, y luego veo el objetivo individual y es implementar cámaras de seguridad por toda la planta. Entonces, pues no me concuerda el objetivo individual con realmente lo que quiere llegar. Entonces, ¿qué sugieres tú para realmente, o sea, aquí, qué rol tiene el Departamento de Recursos Humanos para hacer como ese puente entre el colaborador y el líder, y estar evaluando si las cosas están bien alineadas para que en el momento de que se evalúen, pues estén evaluando conforme la estrategia y no conforme lo que cada quien quiso definir como objetivo? Yo creo que ahí lo clave del rol de recursos humanos es el desarrollo, sobre todo de los líderes de personas. Okay. Yo tengo un ejemplo muy, muy particular en una compañía ahorita que decías, oye, no hace sentido, donde tienes que tener mucho cuidado que el ejercicio no se haga solamente por hacer el ejercicio. Al final de cuentas, uno como empleado inclusive quiere ser capaz de saber qué tiene que hacer que realmente pueda influir en eso que se tiene que hacer y que lo pueda conectar al agregarle valor al negocio. Entonces ahí es donde empiezas ahí en Scorense. Yo me acuerdo un supervisor en la parte baja. Ahí en el sistema pues podías cascadear objetivos. Pero pues el líder, obviamente era la parte donde tienes que estar reforzando el mensaje del desarrollo, dedicarle tiempo al proceso, alinearlos, justamente para cumplir con el ciclo de cascada de los objetivos. Entonces iba a ver el supervisor con nosotros y dice, oye, es que no sé qué hacer porque es que me pusieron un objetivo que dice que tengo que reducir el inventario en $10 millones y pues yo soy el supervisor de embarques. Entonces ahí era el caso de que un objetivo que tenía algún gerente nomás se fue cascadeando, ¿verdad? Entonces, oye, a lo mejor él, un ejemplo muy simple, ese 10 millones a través de la gestión de, no sé, optimizar algún proceso, le va a ahorrar a la compañía $50,000 al año, pero está conectado hacia allá. Entonces, es mucho estar desarrollando a los líderes de cómo realmente desplegar eso, porque también se vuelve un tema de la experiencia del empleado, ¿verdad? De cómo lo están midiendo, que lo miden justo y que sabe que lo que está haciendo, y que inclusive lo que ponen ahí de objetivos, oye, pues me pusieron puras cosas que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, entonces pues me va a ir bien mal al final del día, ¿no? Entonces es mucho educación, mucho desarrollo y mucho vender el beneficio, ¿verdad? De lo que aporta tener esos procesos bien establecidos. Claro, entonces se enfocan como mucho en la cultura y en el liderazgo, ¿no? Que el líder sea el champion, sí, que lleve esto a la organización. Sí, porque ahí también decía un tema de accountability, o sea, sí, si tú eres un líder de personas, o sea, pues también eres responsable no solamente por lo que tú logras, sino lo que logras a través de otros y lo que tu equipo logra bajo tu guía, ¿no? Entonces es mucho. Entonces, no me ha tocado ver un proceso donde de recursos humanos se está metiendo uno por uno los objetivos. Este lo puso mal, este lo puso bien. Nunca termina, ¿verdad? Sobre todo en empresas más grandes. Pero es más donde le hace la accountability al líder. ¿Y qué va a pasar? Pues al líder también al final del año cuando lo evalúes, pues vas a evaluar sus habilidades de liderazgo. Entonces, si estás viendo que no está haciendo esos procesos bien, dices, oye, pues ahí sí te va a afectar también a ti, ¿verdad? Porque no estás llevando la metodología como debe. Claro, súper, qué interesante.
Y ahora, ¿cómo le hacen? O sea, imaginemos el año pasado, ¿no? Que a mitad de año llega ChatGPT y todos nos volvemos locos como, ¿qué es esto? Y pues nos viene a cambiar y como dices, hay muchas cosas que ya no, el rol, pues tú lo hacías antes y ahora ChatGPT te viene a hacer mucho trabajo y eficientizar muchísimas cosas y procesos, ¿no? Entonces, tú si estás a mitad de año y estableciste las competencias a principio, los objetivos a principio, ¿qué hacen para realmente poder actualizar eso y decir, oye, ya no necesito eso, ahora necesito lo que sigue porque si no, no voy a poder estar con el mercado a la par, ¿no? Porque sé que vienen muchas cosas. Entonces, ¿cómo le hacen para poderse actualizar conforme las nuevas tendencias que ven quizá a mitad de año y no a principio? Sí. Mira, este proceso de sistema de evaluación de objetivos, definición de competencias, hay que verlo más como un sistema vivo. O sea, es un sistema que en cualquier momento puede cambiar, se puede revisar y estarlo modificando lo que haga sentido en el momento, ¿no? Porque si te quieres mantener lo que definiste que ya no hace sentido, pues al final no vas a ser exitoso, ¿no? Aquí muchos, sobre todo de nuevas tecnologías y más en empresas, por ejemplo, en las que me ha tocado trabajar de manufactura, donde hacemos centro de operaciones, que su fin es ahorrar costo a la compañía en todo lo que hace para que luego las áreas comerciales agreguen valor a la compañía. Muchos de esos temas y esos análisis son constantes en temas de productividad. Las empresas siempre se están pidiendo productividad. ¿Qué puedo hacer para hacerlo más rápido, más eficiente, a menor costo, sin que afecte la calidad, ¿no? Entonces, siempre cuando hay este tipo de procesos, ya sea porque se identifican y se quieren explorar, pues obviamente lo estás analizando para ver si hacen sentido, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no te puedes esperar a cambiar, hay cosas que a lo mejor puedes hacer un business case, ir viendo cómo lo vas a implementar y luego ya después lo sacas adelante. Digo, una experiencia que yo teniendo ahorita es establecer centros de servicios compartidos. Ya me ha tocado hacer eso en el pasado, que es donde precisamente estás analizando cómo elevar la productividad de la función de recursos humanos a través de centralizar todos los procesos transaccionales repetitivos. Y ahí en esos temas, cuando estás muy enfocado a temas transaccionales y repetitivos, es donde siempre estás buscando qué tecnología existe que me va a ayudar a hacerlo sin tener que generar mayor costo. Que no, pues déjame ahora contratar 2 personas. Oye, a lo mejor hay alguna tecnología que me va a ayudar a que automatice esos procesos, ¿no? Entonces, en mi experiencia es una constante, ¿verdad? El estar abierto a explorar algo que pudiera hacer más eficiente el trabajo. Y ahorita platicamos de todo el tema del ciclo de la evaluación, pero ahora hablamos de los objetivos y me platicas que es como un catchball donde yo te mando, tú me regresas, revisas y todo esto y me imagino que va siendo un proceso que pues conforme vas yendo hacia abajo pues te va a estar dando más. Entonces, ¿cuáles son esos ciclos que tú recomiendas en tiempos? O sea, ¿cuándo empieza la estrategia de parte de dirección? De ahí, ¿cuándo se baja? En tiempos, ¿no? Al principio tiene que empezar en diciembre, enero, más o menos cuándo acaba el ciclo de objetivos, cuándo empiezan como a correr internamente. Tú en industrias grandes como la tuya, ¿cómo has visto que sucede esto? Sí, a mí me ha tocado que el equipo ejecutivo, digamos, voy a agarrar el ejemplo del año calendario, como si fuera el primer mes del año, enero y diciembre, como es, porque hay empresas que manejan diferentes ciclos anuales para esos procesos, pero conforme al cierre de un año, digamos, noviembre, diciembre, la alta dirección ya está sesionando qué es lo que quiere lograr el próximo año, cómo está viendo las tendencias del mercado, etcétera, ¿no? Eso lo empiezan a transmitir en objetivos y en la práctica es muy común ver que se tiene como meta que todos los colaboradores de las empresas, sobre todo, principalmente los al personal administrativo de confianza, no personal operativo piso, tengan sus objetivos definidos, alineados, handshake con el manager y cargados en sistema para el cierre del Q1, para el finales de marzo. Para finales de marzo. Lo que es lo que se vuelve muy peculiar o que es el reto principal es cómo le hago yo, como tú dices, puede tomar tiempo para que cuando yo tenga que definir mis objetivos no sea marzo 30. Ya sé qué tengo que hacer y nomás tengo un día, porque se tardó el proceso en ser desplegado, ¿no? Entonces ahí es el reto que me ha tocado ver en muchas organizaciones, que casi a nivel contribuidor individual le está tocando conocer los objetivos de su jefe con los que tiene que alinear cuando faltan 2 semanas para que cierre el ciclo, ¿no? Entonces casi siempre ha sido un reto,
pero hay otras que son un poquito más flexibles que tú puedes ir proponiendo también. Viene de arriba hacia abajo, pero también empieza una propuesta de abajo hacia arriba. Entonces ya se van definiendo y ya es más sencillo y conforme se acerca esa fecha, quizás nada más hacer los ajustes, ¿no? Claro. Entonces es como Q1, de un año calendario donde se busca que todos tengan, ¿verdad? Para que pueda trabajar el resto del año, ¿no? Y se cierran en diciembre. Perfecto. Pero en noviembre ya estás haciendo casi las evaluaciones, ¿no? Y luego ya a mitad de año metes otros procesos, la revisión de medio año para ver cómo vamos, lo que te mencionaba, que sí, mapeos de talento, cartas de reemplazo, el famoso section management, talent pool, o sea, empiezas a correr y los vas ligando porque ya empiezas a tener ahí un poquito más de, vas a lo que definiste, lo que revisaste medio año, ya te empiezas a dar tienes más información para hacer otro tipo de procesos también, ¿no? Claro. Y es que me parecía muy interesante que me platicaba a mí un cliente que, ¿cómo le haces si tú estamos ahorita en febrero y realmente te das cuenta que llevas 2 años trabajando en un modelo de objetivos que no le está funcionando a la organización? ¿Por qué? Porque no se ve nada alineado, el colaborador realmente no entiende hacia dónde tiene que ir la organización y cómo su trabajo y sus objetivos están impactando la estrategia. Entonces me decía, pero apenas estamos en febrero, entonces implementar una metodología de objetivos diferentes a mitad de año no sé si sea lo recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque pues como normalmente el común denominador es que en el primer Q tú tienes que tener todo y yo venirles a cambiar algo, pero tú en ese caso, ¿qué recomendarías? Porque por un lado tienes un modelo que no funciona, entonces pues vas a seguir con un año más con modelo que no funciona, o vienes a cambiarle a toda la organización a mitad de año, lo harías por fases, o cómo trabajarías este caso. Sí, creo que lo principal es definir o entender, o sea, conocer como todo, ¿no? De conocer la raíz de la situación, ¿no? ¿Por qué no está fallando precisamente? Porque creo que eso nos puede dar una guía, pero pues sé que va a variar por caso, ¿verdad? Para definir, porque quizás no hay comunicación, no hay despliegue, no hay comprensión, entonces eso te puede llevar a desarrollo a la gente en el modelo actual, o sabes que el modelo, toda la gente lo conoce, pero pues, por algo no se está logrando. Cuando vas a implementar algún cambio, alguna metodología diferente que puede tener un impacto a nivel compañía, lo ideal sería empezar a hacer pilotos. Déjame un piloto. A lo mejor este año no me voy a ir a toda la compañía, pero déjame un piloto con algún área que me dé esa flexibilidad, que tenga esa oportunidad de sí cumplir a lo mejor con el top goal que ya está comunicado hacia arriba, pero a lo mejor puedo empezar a hacer un piloto de diferentes niveles de cascadeo en esa estructura y empezar a ver el resultado. Hay un principio en mejora continua que es mucho en operaciones que siempre testean un área piloto, mide, evalúa, positivo, ahora sí replica. Porque si te vas a nivel planta y algo no sale bien, pues el impacto es para todos. A cambio, que si es un área piloto como tu área experimental, pues ahí puedes recibir retroalimentación, le puedes hacer los ajustes, lo mides y dices, ya estoy listo para ahora sí desplegarlo. Sobre todo una iniciativa tan grande como un cambio de modelo de establecimiento objetivo en una compañía. Claro. ¿Y qué perfilarías tú para escoger esa área piloto? O sea, hablaste mucho que el líder es súper indispensable para poder llevar una metodología de objetivos dentro de toda la organización. Entonces, ¿tú qué perfilamiento estuvieras buscando si tuvieras que pilotear un modelo de objetivos dentro de tu organización? Bueno, yo voltearía a ver, pues obviamente, cómo están las prioridades del área. Pero también siendo muy, sincero, las áreas también tienen su trabajo, que tienen que entrar. Entonces, decir, oye, ¿cómo va a estar la dinámica en esta área? ¿No hay alguna implementación mayor que vaya a tomar prioridad sobre el modelo? Oye, ¿cómo está quizás la demografía de los empleados en temas de antigüedad contra, a lo mejor, gente de muchos años contra gente de pocos años? Porque pues si tienes un área donde tienes gente muy nueva que quizás apenas está conociendo la organización, venir con algo nuevo, te van a decir, pues yo no conocía lo anterior, ¿verdad? Entonces, son varias variables. Yo me voy por las prioridades que pueda tener el área para evitar que tengan algún proyecto, alguna prioridad que pues le puede pisar a mi piloto. Y la otra es qué tipo de población me pudiera dar la retroalimentación de manera más productiva y asertiva para que realmente mi piloto al final del ciclo sea evaluado con datos fiables, ¿no? Súper claro, qué interesante. Sí, es cierto, porque no nomás es el tema del liderazgo, pero porque al final una metodología de objetivos te va a quitar mucho tiempo y sí, la operación muchas veces nos gana y ya no te deja trabajar realmente en ver ese impacto. Gracias. Ahora me
¿Quisieras contar algún caso que a ti te haya, alguna experiencia que te haya tocado, donde las competencias hayan jugado un rol muy importante en la definición de los objetivos y haya llevado hacia el éxito del proyecto esto? Mira, uno que me ha tocado hacer en varias empresas y que sí está muy ligado a eso, son programas de semilleros. Okay. Es un proyecto muy específico de recursos humanos, pero obviamente desde la compañía, porque al final de cuentas estás desarrollando talento. Pero son estos famosos puestos que se escuchaban hace algunos años de los ingenieros en desarrollo, o los rookies, o los profesionistas, los profesionistas en desarrollo, ¿no? Varias compañías lo tienen, ¿no? Entonces me tocó estar en una compañía donde se definió y se creó ese concepto, ¿no? Entonces ahí era básicamente el perfil, porque lo que estabas buscando era gente recién graduada que tú le veías con potencial, que había un proceso estricto de selección, entrevistas, assessments, evaluaciones y todo para ver, pues si había gente que tiene potencial para crecer. Y lo que tú querías, tu objetivo es, oye, yo quiero que esta persona va a estar en un programa de 2 años, donde va a rotar en 4 áreas principales. Y lo que yo necesito es que al cabo de 2 años yo necesito tener un profesionista con conocimiento de 4 áreas claves que puedo sembrar en un puesto de verdad ideal. Y necesito meter 2 que cuando se gradúen del programa se me vayan a compras, 2 que se me vayan a finanzas, 2. Entonces ahí te podría decir muy simple decir, déjame defino qué necesita para ser el próximo líder de finanzas. Tiene que conocer eso. Pero ahí pesaba mucho las habilidades y los soft skills de las personas. Oye, esa es una persona que tiene que ser curioso, que le tiene que gustar aprender, que tiene que moverse rápido, ¿verdad? Porque va a estar cambiando de área cada 6 meses. Entonces, el haber definido precisamente, y fue un ajuste, porque en un momento tuvimos gente que no terminaba el programa y se desmotiva y decías, oye, ¿qué no estoy viendo, no? Entonces, era definir ese perfil en base a las competencias. Estaba muy cargado en la parte de habilidades y actitudes, que es la que querían aprender, sabían que iban a entrar a lo mejor a algún área que nunca habían explorado, ¿no? El haber definido bien, principalmente, buenas habilidades de comunicación, curiosidad e interés por aprendizaje, y la proactividad, fueron así como las claves, así como que para que estas personas, veíamos que estaban bien en esas habilidades, terminaran el programa. Entonces era gente que era muy curiosa. De hecho, recientemente tuvimos una sesión digo que tenemos como 67 practicantes donde trabajamos y más en otros Latinoamérica. Tuvimos una sesión de un programa para ellos de desarrollo temprano, ¿no? Y hacían una pregunta que les recomendábamos prepararse ahora que ya están por incursionar en el mundo laboral. Y yo les decía, en mi experiencia, pues ustedes están recién graduados. Su responsabilidad no va a ser saber todo. Su responsabilidad va a ser preguntar. Y la otra que yo creo que les abre muchas puertas son las habilidades de comunicación, porque la manera en que sean capaces de comunicarse eficientemente, en colaborar, es la manera en que se van a ir desarrollando, porque pues son recién graduados, van a ir agarrando apenas la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, digo, ese es un ejemplo que tengo que no solamente en una empresa me tocó verlo, pero sí en varias. Es cómo definir cómo estás contratando en el año 0 para que termine el año 2, en qué te vas a fijar, ¿no? Qué interesante. Y pregunto ahorita que dices que pues hubo ciertas personas que terminaron y que se perfilaron en diferentes áreas de la organización. ¿Has visto algún vínculo entre estas personas que desarrollaste en todas esas competencias y están en un rol como top performers dentro de la organización? O sea, ¿tú has visto que el desarrollar a esa gente sí te lleva a que la persona a lo mejor que ahorita se desempeña muchísimo mejor en el rol? Sí, y inclusive en varias, digo, aparte del programa, en varias empresas han estado, me ha tocado ver gente que lleva 28, 29 años y inició ahí de practicante. Y cuando preguntas por ellos por qué se quedaron, dice porque siempre me estuvieron desarrollando, siempre me estuvieron involucrando, ¿no? Y por lo general esas personas, el hecho de haber concluido el programa, traen otra visión. Entonces empiezan a conocer más de diferentes áreas y son capaces de empezar a conectar más todas las áreas del negocio, ¿no? Claro. Y por consecuencia tienden a tener un mayor potencial de poder salir adelante y lograr resultados, ¿no? Wow. Pues qué interesantes estos programas. Me imagino que han de ser muy padre trabajarlos en las organizaciones. Sí. Todo empieza en la definición. Claro. Es como todo, ¿no? Sí. En 80% en la definición, 20% en la ejecución. Súper. Bueno, pues para ya acabar, César, ¿qué le recomendarías a la gente que nos escucha de buenas prácticas y a lo mejor errores
que tú ya cometiste que les dirías no se vayan por ahí en todo el tema de definición de objetivos? Bueno, yo lo que los invito es, uno es, vean más allá de su puesto. No solamente es lo que yo tengo que lograr en mi posición, sino cómo voy a agregar valor al negocio, ¿no? Entonces es muy común a veces cuando ves empresas que tienen áreas que operan como silos, es porque están muy centrados a lo que yo quiero lograr, lo que tú tienes que lograr. Pero al final de cuentas, pues todos pertenecemos a una organización, ¿no? Entonces, para poder definir los objetivos, hay que siempre entender cómo está la organización, dónde va la organización, qué planes tiene, porque también me va a ayudar a lo que yo defina, conectarlo con eso, y también se va a volver algo donde dice, ¿sabes qué? Lo que yo definí sí me está agregando valor a mí como profesional y estoy agregándole valor al negocio, ¿no? Entonces, para mí siempre es conocer muy bien dónde está la compañía y hacia dónde va antes de que yo empiece a definir algo que quiera lograr. ¿Y algo que les dirías que no cometan ese error, quizá? Yo siempre les diría que tengan apertura, Okay. no se cierren a que no, pues es que esto no me corresponde, porque pues al final de cuentas es lo mismo, somos parte de una organización, ¿no? Entonces, entender, quizás no relacionado con la parte de objetivos, pero yo siempre una recomendación a alguien cuando está en un rol nuevo o llega a una empresa nueva, siempre le digo, antes de criticar, cuestionar, querer cambiar, trata de entender. Por lo general las cosas están así por alguna razón. Claro. Entonces, si tú no tratas de tener apertura, conocer más, a ver, ¿por qué estará la cosa así? Y explorar eso, quizás te puedes ir por otro camino en tu afán por querer cambiar y querer implementar sin conocer los antecedentes, ¿verdad? Súper valioso. Pues sí, la apertura y como dijiste, preguntar, ¿no? Sí. Creo que siempre yo le digo a mi equipo, no hay preguntas tontas, o sea, el que no pregunta, pues no aprende, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, No, César. Gracias por estar con nosotros. Creo que toda tu aportación, todo lo que nos platicaste es muy, muy valiosa, tu experiencia. Entonces te agradecemos por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Y esperamos Cuando vernos gusten. pronto. Sí, en otro capítulo, ya será. Gracias. Gracias.